quiero que me acompañe a dar lectura a la palabra de Dios. En esta oportunidad quiero compartir contigo la lectura sagrada de la palabra del Señor, que la encontramos en Santiago, en su capítulo 5, versículo 7. Habla acerca de sed pacientes y orad. Sed pacientes y orar. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Gloria al eterno Dios. Cuando nosotros hablamos del término paciencia en griego, significa macrotumia, paciencia, firmeza, constancia, resistencia, constancia, fortaleza, perseverancia. Paciencia es la cualidad de resistir con firmeza, con la confianza expectativa de un fin deseado, a pesar de las dificultades, a pesar del desánimo y de las circunstancias desalentadoras y a menudo del sufrimiento. Y sin duda alguna, amados hermanos y amigos, que repetidas veces los escritores del Nuevo Testamento incluyen la paciencia en una gran lista. La paciencia que debe tener el cristiano. Romanos 5, capítulo 3, verso 4, 2 Corintios 6, verso 4 al 1, 1 Timoteo 6, 11, 2 de Pedro 1, verso 6 y 2, Tito 3, verso 10. La paciencia se basa en la esperanza, según Romanos 8, verso 24, 25, 1 de Tesalonicenses 1, verso 3. Y en vista de que a través de muchas tribulaciones estaremos en el reino de Dios, entonces el cristiano le conviene tener paciencia. Amado hermano, este es un camino que nosotros estamos transitando. Un camino fácil, porque el Señor dijo que ligero era su carga, pero no podemos ignorar que a veces nosotros, las cosas no nos salen como nosotros queremos, porque estamos frente a un Dios soberano que sí conoce lo que nosotros necesitamos y lo que nos hace bien o nos hace mal. Usted le puede pedir al Señor algo ahora y Dios se lo dará. Usted tiene fe, usted ora, pero no es verdad que si eso le va a dar un problema y eso está en contra del poder soberano de Dios, no es verdad que Dios se lo va a dar. Por ejemplo, ahí vemos dos casos que siempre citamos. El caso de Balaán. ¿Cuál era la intención de Balaán? Maldecir al pueblo. Maldecir al pueblo, y él estaba dirigiéndose no por Dios, sino por lo que él sentía. Y Dios le dijo, no, lo siento. Y entonces ya usted sabe lo que le pasó a Balaán. También tenemos el caso de Naamán. Naamán estaba enfermo de lepra y se había, escúcheme bien, ideado en su mente la manera que él quería que el Dios lo sanara. Cuando llega donde el profeta le dijo, bueno, tú estás enfermo, vete al Jordán y zambúllete 7 veces y tu piel quedará como un niño. A Naamán no le sonó bien eso, porque Naamán tenía en su mente lo que él quería. Por eso luego dice el texto, yo pensé que cuando viniera donde este hombre iba a decir, me iba a poner la mano, me iba a recibir, inmediatamente yo iba a quedar sano. No, es como Dios dijo. Dios usó al profeta para que le dijera a Naamán, vete y zambúllete. Y hasta que no lo hizo el profeta, no quedó sano. El otro caso que tenemos es el caso de Jonás. Dios manda a Jonás a un lugar, a Nínive, pero Jonás se desvía.
y va a otro lugar, a que Dios no lo había mandado. Señores, no sucedió como Jonás quiso. Ocurrió de la manera que Dios lo había planificado, porque Él es soberano y está en pleno control de todas las cosas. Entonces, hermano, Dios nos invita a nosotros que tengamos paciencia. A veces tú entiendes que necesitas un carro, pero Dios entiende que no. Hay que estar claro con eso y no es que te haga falta la fe. Él dice, pídeme que yo te daré, pero Él es lo que está conforme a su voluntad. Entonces, a veces nosotros no tenemos paciencia, hermanos. Esa macrotumia, esa firmeza, esa constancia, esa resistencia que debemos tener, esa cualidad de resistir con firmeza, con la confiada expectante de un fin deseado, a pesar de las dificultades, del desánimo y de la circunstancia desalentadora y a menudo del sufrimiento. Porque de que nos llegan sufrimiento, a nosotros nos llegan, hermanos. Esto no tiene que ver con color, no tiene que ver con estatus social, no tiene que ver con nacionalidad, ni tampoco con tiempo en el evangelio. Al ser humano le llegan sufrimiento. Ahora, ¿qué va a determinar? ¿Qué va a determinar lo que tú permanezca? Que te sostenga de Dios y que tenga paciencia, que tenga firmeza, que puedas resistir, que sea constante, que estés firme y que persevere a pesar de todo lo que está pasando. Y particularmente, hermano, en cuanto a lo que es la entrada al reino venidero de gloria, y esto sin duda alguna involucra un prolongado periodo de espera que tiene que ver con la paciencia o constancia perseverante. Y esa paciencia y perseverancia constante llega a ser una virtud cristiana cardinal. Paciencia que siempre nos recuerda que Cristo viene y que nosotros debemos de esperar su venida. Una paciencia que nos lleva a determinar los tiempos y a darnos cuenta de que nosotros no podemos descuidarnos, sino esperar la venida del Señor. Saber que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así lo dice Romanos capítulo 8, versos 18. El término paciencia aparece 2 veces en el Antiguo Testamento. En Job capítulo 6, verso 11, se traduce el hebreo arik, que tiene el sentido de prolongar la vida. También en Proverbios capítulo 25, verso 15, traduce el hebreo orek, que apayim, que tiene que ver con soportar con buen ánimo. Hermano, si tú no soportas tu prueba con buen ánimo, entonces, ¿qué va a pasar contigo? Esta gente que por todo se desesperan, que por todo se alteran, que por todo se sienten mal, que por todo están desesperados. Hermano, nosotros tenemos que vivir el evangelio con paciencia. Santiago nos da un consejo que debemos ponerlo en práctica hoy día. Por eso es que a veces vivimos una vida cristiana complicada. Y sepa usted que no vino al evangelio a complicarse la vida. Es todo lo contrario. Usted vino a Cristo para simplificarse la vida. Pero si usted no tiene paciencia, usted se va a vivir complicando. Usted ve que hay gente que se organizó una actividad y no llegó y convocaron 30, 80 personas. Pero de esos 80 llegaron 10, se sienten bravos, se sienten mal, se sienten desesperados. No pueden alabar a Dios. Todo es un problema porque no tienen paciencia. Dios nos está llamando a nosotros a que cultivemos la paciencia. Sin duda alguna, hermanos, todas las cosas que acontecen, todo lo que nosotros estamos viendo, todo lo que nosotros estamos observando en la sociedad, es un indicativo de que Cristo viene y que debemos tener pendiente que esta vida cristiana que estamos llevando, debemos llevarla con paciencia, con paciencia. Por eso dice
Santiago. Ustedes no se desesperen. Ustedes no tienen que volverse locos por nada de lo que está pasando, que tembló la tierra allí. Un testimonio. Ahora la gente anda yendo al cielo y viniendo y bajando a la gloria. Eso está de moda. Y rondan los videos y rondan las cosas. Y bueno, en fin. Y que los terremotos y que viene maremoto. Hermano, la Biblia nos llama a nosotros a tener paciencia y a esperar la venida del Señor. Nosotros no podemos desesperarnos por nada, absolutamente nada que vaya a pasar. Porque si estamos en Cristo, debemos tener seguridad y debemos tener confianza y debemos tener firmeza y debemos esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Si usted sabe que usted es cristiano y no tiene paciencia, tiene problema grave, pero problema gravísimo. Porque en esta vida evangélica, en esta vida cristiana, si queremos agradar a Dios, se necesita una patana de paciencia, un fulgón de paciencia. Un fulgón de paciencia, hermanos. ¿Cuántas cosas ocurren a nuestro lado para desesperarnos, para que abandonemos la fe, para que dejemos la comunión que tenemos con Dios, para que abandonemos la iglesia? Muchas cosas suceden. Pero si nosotros tenemos paciencia, si nosotros tenemos la cualidad de resistir con firmeza, con la confiada expectativa de un fin que es la venida de Cristo, entonces vamos a vencer las dificultades, vamos a vencer el desánimo y vamos a vencer las circunstancias desalentadoras que a menudo llegan a nuestra vida para hacernos caer. Hermano, tú tienes que tener paciencia. Tienes que poner en práctica la paciencia, porque a esto le agrada al Señor. Esto le agrada al Señor. Sin duda alguna, que dice, miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. A los solteros que me escuchan, yo les digo en el nombre del Señor, tengan paciencia y tengan mucho cuidado, porque es una etapa peligrosa en la vida del cristiano. Y digo peligrosa no porque sea pecado estar soltero, no. Es porque es el momento, uno de los momentos de la vida donde las emociones se alteran y la gente primero se enamora carnalmente, entonces luego empieza a soñarse y a decir Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios me dijo, y yo me soñé que esa era. Hermano, claro que te va a soñar porque tú estás asfixiado de esa persona. Pero si tú tienes paciencia y no te asfixias y no te desesperas, entonces vas a llegar al matrimonio, ¿verdad? Un matrimonio bendecido y al tiempo de Dios. En la vida no hay que desesperarse por nada, porque nosotros, los que hemos entregado nuestro corazón a Cristo, le servimos a un Dios que tiene todo, absolutamente todo calculado. Por eso debemos esperar pacientemente en la venida en la presencia del Señor. No importa lo que usted quiera hacer en la vida, usted como cristiano está llamado a estar paciente, a esperar pacientemente. Una persona, Margaret Thatcher, dijo una vez: soy extraordinariamente paciente, con tal que al final me salga con la mía. Oiga bien, soy extraordinariamente paciente, con tal de que al final me salga con la mía. Y le voy a decir una cosa, hermano. Cuando todo sale a nuestra manera, es fácil mostrar paciencia y ser muy espirituales. Pero cuando las cosas se salen de nuestro control, cuando las cosas se salen de nuestro dominio, ahí es que se pone el asunto bueno y nosotros debemos demostrar si somos pacientes. La verdadera prueba de paciencia viene cuando nuestros derechos son violados, cuando estamos en la calle y se nos forma un tapón y entonces empezamos a maldecir, empezamos a pelear, y qué es lo que pasa con el otro, ahí estamos demostrando que no tenemos paciencia. Cuando un grupo de personas se nos atraviesa en el medio para que no pasemos, cuando nuestro compañero de trabajo se burla de nosotros, de nuestra fe,
cuando tu esposo te maldice, cuando tu esposo te pone traba o tu esposa para que tú no busques a Dios, cuando el vecino te busca la manera para que tú le maldigas, para que tú hagas igual que él, ahí es que se demuestra si verdaderamente tenemos paciencia. Cuando encontramos un hermanito falso de entendimiento y de amor que nos hace la vida imposible, ahí es que nosotros debemos demostrar si tenemos paciencia. Algunas personas piensan que tienen el derecho de enojarse ante las pruebas y aquello que le irrita. Hay gente que si todo está tranquilo, todo está bien. Pero cuando alguien le hace algo que no le agrada, entonces reaccionan alterados. Hermano, es en ese momento que tú tienes que demostrar si tienes paciencia. Es en ese momento cuando te hacen algo que no es de tu agrado, que te molesta, que tú sientes el deseo en la carne de maldecir a esa persona, que tú sientes el deseo en la carne de responderle con una mala respuesta. Ahí es que tú tienes que demostrar si verdaderamente tienes paciencia. No es cuando todo está bien, no. Es cuando las cosas, cuando se dan las circunstancias para que tú actúes de manera diferente. Ahí es donde tú tienes que demostrar que verdaderamente tienes paciencia. La paciencia parece como, muchas personas la asemejan como la falta de paciencia, ¿verdad? O la impaciencia más bien, como una ira santa, pero eso no aparece en la Biblia. Eso no aparece en la Biblia, el término ira santa. No me dio una ira santa y le hablé mal porque yo tenía el celo de Dios y el celo de su casa me consume. Eso no es bíblico, hermano. Eso no es bíblico. Esta impaciencia es como una ira santa. Eso no aparece. La Biblia alaba la paciencia como un fruto del Espíritu, Gálatas 5, verso 22. Si yo digo que tengo el Espíritu Santo, usted ve a esta gente que viven brincando y que viven saltando en la iglesia, de que lleno de la unción, pero en la casa lo que llegan es a maldecir, no soportan a nadie, cualquiera que los irrita se alteran. Usted no tiene ningún espíritu, porque si usted tiene el espíritu, usted tiene que tener paciencia. Paciencia en la casa, paciencia en la iglesia con aquellos que no se dejan amar, paciencia con los que lo critican, paciencia con los que lo odian, paciencia con aquellos que le hacen la vida imposible. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene que demostrar, ese fruto tiene que salir. Cuando esa ira, cuando esa carne quiere salir para que tú maldigas y odies al otro y le hable mal, entonces tiene que salir el fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia, según Gálatas 5:22. El cual este fruto debe producir calma en nosotros. Por eso que dice Pablo en Gálatas, oye la voz del Espíritu y no la voz de la carne. Cuando alguien te hace algo que no te agrada, la carne te dice, contéstale, dile. Pero ¿qué te dice el Espíritu? Paciencia. Sopórtalo. Usted sabe lo que es usted llegar a la casa, hermano, y acabando de abrir la puerta, usted encuentra una gente discutiendo, peleando. ¿De qué manera actúas? Tú que dices que tienes el Espíritu Santo. ¿De qué manera actúas tú cuando alguien te hace algo que no es de tu agrado y te daña? Tú que dices que tienes el Espíritu Santo, ¿de qué manera actúas? Hay gente que se van de los lugares porque no soportan al otro. Entonces eso se llama falta de paciencia, y además de que se llama falta de paciencia, eso se llama falta del Espíritu Santo, porque la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Esa gente que por todo dicen me voy, es porque no tienen paciencia. Porque si volvemos al término en el original, que es macrotumia, significa tener la capacidad de soportar con calma, con decisión, con rectitud, aún no teniendo capacidad para aguantar el peso que tú tienes encima. Si tú tienes el Espíritu Santo, esa gente que se la dan en los super espirituales, que no soportan nada, hermano, mire, no tienen el fruto del Espíritu Santo, lamentablemente, porque las cerezas no dan toronja, ni los mangos dan aguacate. Dejémonos de cuento. Hablemos la verdad y hablemos claro. Si usted dice que tiene el Espíritu Santo, usted tiene que tener mansedumbre. Usted no puede andar alterándose por todo. Usted no puede estarle contestando a todo el mundo por todo.
Oh, gloria a Dios, cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes la capacidad de que ese macrotumia se desarrolle en ti, aun cuando los otros te estén maldiciendo. Tú tengas la capacidad de aguantar y de callarte y de cerrar la boca y hasta de bendecirlo si es necesario. La paciencia revela nuestra fe en los planes, la omnipotencia y el amor de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Aunque la mayoría de la gente considera que la paciencia es una espera pasiva o una gentil tolerancia, casi todas las palabras griegas traducidas como paciencia en el Nuevo Testamento son palabras dinámicas y activas, pero que no dañan ni ofenden. Por ejemplo, Hebreos capítulo 12, verso 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos, oye bien, ¿con qué? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Corre uno una carrera esperando pasivamente los empujones para retrasarnos o tolerando gentilmente a los tramposos? Por supuesto que no. Entonces, la palabra traducida como paciencia en este verso significa permanencia. Permanencia, hermano, que nada ni nadie te haga sacar de tu cabal juicio, de tu sobriedad. Hermano, hay gente que tú hablas con ellos y dicen sí, es verdad, y entonces se ponen para el lado tuyo. Luego cuando encuentran a alguien que le dice un grupo de mentiras y de falsedades, ay, pero es verdad, entonces se van para el otro grupo. No tienen permanencia. Y aquí hay que poner en práctica también. Porque en su interior esa persona se deja emocionar, se deja activar en lo contrario, en lo bueno y en lo malo. Y no debe ser así, porque nosotros no podemos ser llevados de cualquier corriente de doctrina, ni tampoco nosotros podemos hacer caso a falso rumor. Tenemos que caminar conforme a la palabra. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia, o sea, permanezca, amén, en la fe. No se ha dado abrirle la puerta a Satanás en su vida, hermano. Gente que han tenido amigos y hermanos, por la falta de paciencia, le han quitado la vida, porque se han alterado. Ofenden a sus familiares, ofenden a la gente que trabajan. Y te voy a decir una cosa, cuando tú ofendes a la gente que está a tu lado, tú ni quieres estar cerca de esa persona, porque nadie quiere que lo traten mal. Por eso Dios en su palabra apunta a la paciencia. Tú que me escuchas, que te crees más santo de la iglesia, tienle paciencia a los otros, porque vamos creciendo espiritualmente, unos adelante y otros detrás. Hay gente que son tan espirituales, pero tan espirituales, que no le tienen paciencia a los hermanitos que se congregan y empiezan a maltratarlos y empiezan a quitarle cosas a ellos. Cuando tú le empiezas a quitar cosas tú a la gente lo va a querer hacer de nuevo. Pero cuando es Dios que trabaja en el corazón del hombre, entonces la gente entiende. Pero hay personas que no tienen paciencia, se desesperan, se amargan la vida. No, hermanos, con todo el corazón no. Necesitamos tenerle paciencia a nuestro hermano, a nuestros familiares. El hermano que está a tu lado no siempre va a brincar y va a saltar como tú. No siempre se va a vestir como tú. No siempre se va a peinar como tú. Tenle paciencia. Hasta ahí hay que poner el fruto, hermano, de la paciencia en práctica. Hasta en el trato con nuestros hermanos. He visto gente discutiendo por cuestiones personales de doctrina. Gente discutiendo, hermano, que parecen impíos indecorosamente por cuestiones externas que muchas veces no tienen que ver con la salvación. ¿Sabe por qué? Porque no tienen paciencia, no se tienen paciencia uno con otro. Yo no voy a cambiar tu mentalidad. Dios la va a cambiar y la predicación de la palabra. Entonces, cuando yo como líder no tengo paciencia con la gente que estoy trabajando, los voy a herir a ellos y voy a maltratarlo a ellos, y al final yo me voy a quedar solo y nadie va a querer estar conmigo. ¿Por qué? Porque yo no le tengo paciencia a la gente. Hermano, tú tienes que tenerle paciencia a tu hermano.
Unos con otros tenemos que tenernos paciencia. Hay gente que no soporta ver cómo otros se ponen cosas y hasta se van y los ofenden. Esto no es asunto de ofender a nadie. Esto no es asunto de discutir con nadie. Esto es asunto de llevar en alto el principio de la palabra y poner en práctica los frutos del Espíritu de nuestra vida, en nuestra vida. Que verdaderamente demostremos que tenemos los frutos del Espíritu. Me llama mi amiga, una señora que la estimo mucho, es como mi madre, y me cuenta, el otro día estaba orando, vino de Miami, y estaba orando. Y esa mujer vino a orar, y ella, usted sabe, la gente de allá, nosotros lo vemos como diferente, de que más blanquito, es como el de la capital y el del campo. Lo que vivimos en la ciudad, cuando vamos al campo, de que nos ven blanquitos y finitos. Bueno, pues la otra hermana era un poquito más conservadora, y cuando llegó la que vino de Miami, quizá más refinada en algunos aspectos que no debo mencionar, pues se pusieron a orar. Dice una de las dos, vamos a orar. Pues la otra arremetió, la de aquí arremetió con la que vino de allá. Porque la dueña de la casa le preguntó y le dijo, le presento a fulana que vino de fuera, y ella es una sierva y una misionera. ¿Tú sabes lo que le dijeron la de aquí? ¿Misionera de qué? Una mujer que la conozco yo de hace muchos años. Desde los 9 años la conozco yo. ¿Misionera de qué? Le dijo la otra. Yo siento por el Espíritu que ella no es ninguna misionera, porque mire cómo anda y mire lo que tiene, y ya usted sabe por dónde se fue. Hermanos, y se armó un berenjenal ahí tan feo, que eso fue una cosa horrible, de tal manera que tuvieron que intervenir. Me cuenta ella que se puso a orar entonces por la dueña de la casa. Cuando ella dejó de orar por la dueña de la casa, las que son de aquí, del país, le dijeron, señora, ¿cómo usted se deja ungir de una mujer impía como esa? ¿Cómo usted se deja ungir? Entonces yo di que ellas di que fueron a ungirla de nuevo. Porque le dijeron, usted no tiene visión, que usted se dejó ungir con una mujer que tiene esto, que no voy a entrar en esos detalles porque no me interesa. Oh, hermano. Y orando entonces, cuando se ponen a orar todos, porque la de allá afuera se incluyó en la oración, aunque la ofendieron, se puso a orar. Y una de las de aquí le dijo, diablo, enmudece y cállate. Jezabel, hija del diablo. En público, hermanos. Yo creo que esos no son los frutos del Espíritu. Yo pienso que no. Yo creo que ahí no había paciencia del lado de las de aquí. Porque a veces, hermano, cuando caemos en una situación, cuando hay gente que han caído en el grave peligro de que cuando Dios trata con ellos con algo que a ellos le hacía daño, entonces quieren que todos los otros actúen de esa manera, y cuando no actúan así, entonces lo ven como impío. Yo tengo un amigo que cuando predicaba, él se graduó, nada más ponía el dedo, el anillo de frente. Dios lo bendiga, hermano, con el anillo de frente. El Señor le dijo, no quiero que use el anillo. Pero él lo interpretó mal y ahora anda mandando al infierno a todos los que usan anillos de graduación. Por decir eso, ¿verdad? ¿Y cuánto de nosotros no caemos en el grave error de demostrar que no tenemos los frutos del Espíritu, exigiendo cosas que a nuestra mente son buenas, pero que al exigirla demostramos que no tenemos el Espíritu Santo porque ofendemos a la gente? Yo no puedo ofender a la gente. Yo no puedo irme a lo personal. Entonces, cuando yo no tengo paciencia, escúchame bien, cuando yo no tengo paciencia, puedo defender cosas, valores que yo creo que son buenos, pero ofendo a mi prójimo y estoy demostrando con eso que yo no tengo amor, ni tengo paciencia, ni tengo ningún Espíritu Santo. Porque ¿dónde está el Espíritu Santo? No dice la palabra que la palabra blanda calma la ira, mas la áspera respuesta hace subir el furor. Entonces, ese amigo, donde quiera que vea una gente con un anillo de graduación, eso es del diablo. Varón, el Señor te quitó el anillo de graduación a ti porque tú tenías una idolatría con ese anillo de graduación. Pero no andes tú mandando a los otros al infierno.
porque ese era tu problema. Entonces hay gente así hoy día que han caído en la super espiritualidad y se creen que todo el mundo tiene que caminar como ellos, tienen que orar como ellos, tienen que decir gloria a Dios como ellos en la iglesia y tienen que saltar y brincar de la manera que ellos brincan, y cuando otros no lo hacen, entonces lo atacan de una manera impaciente, demostrando que no tienen los frutos del Espíritu. Entonces yo no puedo caer en un grave peligro. Yo como pastor no puedo caer en un grave peligro, ni como hermano cristiano, de empezar a dañar el amor de la gente y el deseo que tienen de buscar a Dios por una falta de paciencia y por una mal llamada impaciencia o ira santa, que eso no es bíblico. Porque entonces estoy demostrando que soy tan malo como el otro. No puedo. Entonces, hasta en eso nosotros debemos poner en práctica la paciencia. Hermano, la gente que está a tu lado, nunca vamos a hacer todo. Una iglesia tiene muchas personas, no todos van a tener el igual grado de fe. Jesús anduvo con 12 apóstoles y ninguno tenían igual temperamento, ni ninguno eran iguales. No eran iguales. Y Cristo no andaba tosigándolo ni maltratándolo a ninguno de ellos. Judas, que se estaba tomando el dinero, Jesús no andaba maltratando a Judas. Pedro, que tenía una actitud, ¿cómo le llamamos? Una actitud sanguínea. El tipo era rápido, a cualquiera le decía la verdad, a cualquiera le daba, a cualquiera le cortaba la oreja. Pero el Señor no andaba maltratando a Pedro por eso. Entonces nosotros, sin darnos cuenta, muchos de nosotros hemos caído en el grave error de cerrarle la puerta a aquellos que quieren entrar y que quieren buscar a Dios por la falta de paciencia, ignorando que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Olvídese de eso, de que ira santa, eso no existe. Olvídese de eso. Hay gente que se cubren y viven ofendiendo a la gente diciendo: fue que el Espíritu se metió y estaba airado en mí. Yo conocí una gente que fue a un culto a orar a una vigilia y a las 2 de la mañana se levantó una mujer y le dio una galleta a la otra en un culto, danzando y llena de la unción. Entonces vino y ¿qué fue lo que le pasó? Le preguntaron. Y le dice ella: no, el Espíritu me tomó y como el Espíritu está airado con ella, entonces me usó para darle una galleta. Hermano, mire, eso lo usan, ¿sabe dónde? En la fiesta de palo que hacen en Monteplata por allá. Que los demonios se le montan a la gente y hacen esas cosas. Porque los frutos del Espíritu no son eso. Si usted se va a Gálatas 5:22, eso no son los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu está claro. Paciencia es uno de ellos, que es de lo que estamos hablando ahora. Amor, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿cuán importante es para la iglesia de estos tiempos tener paciencia? Hermano, amigo que me escucha, téngale paciencia a la gente que vive a su lado. Téngale paciencia al pastor de su iglesia. Hay gente que no entiende cuando los pastores hacen algo y lo atacan y son capaces de caer en pecado criticando lo que un pastor está haciendo. Tenga paciencia, que Dios fue que llamó a ese hombre a esa iglesia y él sabe lo que está haciendo. Y si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, Dios lo llamará a cuenta. Entonces a veces caemos en herejía de formar grupito y de estar llamando a aquel y de estar diciendo por la falta de paciencia. En los matrimonios, en las iglesias. Yo he visto gente que si van a leer la palabra y en un grupo de hermanos no se para el otro, se ponen guapos. No, hasta que no se paren no voy a leer. Eso no está bien, hermano. Voy a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si 2 o 3 dicen amén y la mayoría no dice, no leen. No voy a leer nada porque eso estuvo muy feo. Eso es falta de paciencia y de mansedumbre. ¿Qué importa que no digan amén? Léala como quiera en el nombre de Jesús. Amados hermanos, yo creo que es un bonito día para nosotros poner en práctica la paciencia. Téngale paciencia a la gente que tiene a su lado, a sus hermanos de la iglesia, a sus hijos, a su esposa, a su esposo, a sus hermanos, a sus familiares. Téngale paciencia a su vecino, téngale paciencia a su pastor, a sus líderes y téngale paciencia a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo, pastor? ¿A Dios? Sí, a Dios. ¿Sabe por qué? El salmista en un momento dijo, pacientemente esperé ¿a quién? A Jehová.
A veces no queremos esperar con paciencia las peticiones del Señor. Dice el salmista, pacientemente esperé a Jehová, y luego que lo esperé pacientemente, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Vamos a poner en práctica la paciencia. Pacientemente, dice con paciencia, es lo que está diciendo ahí. Yo esperé al Señor y hablé con Él, Él me oyó y se inclinó a mí. Escuchó mi clamor. Creo que este es un tiempo muy hermoso, muy precioso, para que usted le pida a Dios de todo corazón que le ayude a caminar con paciencia, con amor, con equidad, con respeto, con templanza, con mansedumbre. Y que ese fruto del Espíritu Santo que hemos tratado hoy, tan importante que es la paciencia, brote en su corazón. Que usted no le haga daño a nadie por una impaciencia. Que usted no cometa errores por la falta de paciencia. Que usted no cometa errores espirituales por no tener paciencia en cuanto a lo que le está pidiendo al Señor. Que usted no cometa errores, ni le haga daño a la gente que está a su lado, ni ande hiriendo a todo el mundo por esa falta de paciencia, sino que recordemos que uno de los frutos del Espíritu es la paciencia. Escúchame bien. Habemos personas que creemos que un hermano a veces está lleno nada más cuando brinca y salta en la iglesia. Déjame decirte que cuando tiene paciencia, eso es un fruto del Espíritu. Bíblicamente hablando, según Gálatas 5:22. Vamos a promover la paciencia. Vamos a promover la templanza. Vamos unos a otros a promover el amor. Vamos a promover unos a otros que esperemos pacientemente hasta la venida del Señor obedeciendo la palabra. No te desesperes por nada. No te amargues por nada. No te angusties por nada. Haz lo que hizo el salmista, que esperó pacientemente en Jehová. Y luego pudo decir que Jehová lo escuchó. Él presentó su clamor y Jehová lo escuchó. Tenle paciencia a tus hermanos de la iglesia y ámalo como son, que Dios es el que lo va a cambiar, no tú. Sopórtalo y abrázalo y quiérelo. No importa quién sea. No importa que tenga 20 años. Ámalo y quiérelo. Y tenle paciencia a tu prójimo. Ten paciencia contigo mismo. Ten paciencia, hermano. Porque Cristo viene y debe encontrarnos con ese fruto del Espíritu que es la paciencia, brotando cada día. Brotando cada día. Y que los demás vean que verdaderamente ese fruto del Espíritu está ahí. Es una hermosa hora para nosotros acercarnos al Señor. Es un bonito tiempo para nosotros decirle: aquí estoy, traigo mi carácter, Señor. Aquí vengo delante de ti, traigo lo que soy. Mira, Señor, no tengo paciencia con mi esposa. Por eso es que hay tanto divorcio, porque la gente no se tiene paciencia uno con otro. Por eso es que hay tanto rencor, porque no se tiene paciencia la gente unos con los otros. Ese concepto alto, más que el que debemos tener, que a veces tenemos, nos está acabando, hermanos. A mí nadie me puede decir nada. A mí nadie me puede. Si no me dicen pastor, si no me dicen licenciado, si no me dicen doctor, vaya para allá, caramba. Jesucristo, cuando un muchacho le dijo bueno, le dijo: no me llames bueno. Ni siquiera bueno quiso Cristo que le llamaran. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos. Señor, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, porque tú eres bueno. Señor, con todo el corazón nos postramos delante de ti
Venimos delante de tu presencia, Señor amado. Mira, Dios mío, aquellos que han perdido amigos, que han perdido confianza, porque no le han tenido paciencia a su prójimo, a su hermano, a su vecino, a su pastor, a su compañero. Padre, mira aquellos que han perdido hasta empleo porque no han tenido la capacidad de soportar a un jefe problemático, aún llamándose cristiano. Permite, Señor, que pueda